Matemáticas, tercer grado. Hola, ya estamos en la sesión 4, ya vamos a terminar. Tema 15, polígonos semejantes 2. La sesión se llama tercer criterio de semejanza. Pero recordemos que en la sesión 2 vimos el criterio 1, que es ángulo, ángulo, ángulo. En la sesión 3, en la anterior, vimos el criterio 2, lado, lado, lado. Y ahora vamos a ver un tercer criterio y último de lado, ángulo, lado. Y veamos de qué se trata. Esta parte de la información aquí, antes de finalizar la sesión. El tercer criterio de semejanza de triángulos es el criterio lado, ángulo, lado. Y se escribe así, LAL. Y ocurre cuando la medida de dos lados correspondientes es proporcional y la medida del ángulo que se forman es igual. Veamos de qué se trata. Aquí hay que aclarar que en ángulos, si un ángulo mide 45 grados y el otro mide 45 grados, los ángulos sí son iguales. Bien, punto 1. Trabajen individual. Elijan la pareja de triángulos que trazaron en la actividad 4 de la sesión 3. Es esto. Los triángulos semejantes que trazaron en su libreta. Y pues tenían que ser semejantes a los triángulos E y D. Con esos van a trabajar. En su cuaderno describan paso a paso lo que hicieron para trazar los triángulos. Ese es el inciso A. B. ¿Cuál es la medida del ángulo que forman los dos lados conocidos de cada triángulo? ¿Cuáles son esos dos lados conocidos? Bueno, pues el que les está dando para el triángulo E, uno tiene que medir 4 y el otro 6. Está pidiendo cuánto mide ese ángulo que se formó con estos dos lados. Y en el triángulo D, entre el lado que mide 9 centímetros y 12, ese es el ángulo al que se refiere y el que quiere saber cuánto mide, cuál es la medida. Y lo anotan aquí. El triángulo E tal, siguiente triángulo tal. Inciso C. El ángulo que formaron esos dos lados mide lo mismo en todos los triángulos que trazaron todos los alumnos de telesecundaria o de un grupo. No. Van a ser variables los resultados por el ángulo o por el ejemplo que les mostré aquí en el Cabri. 2. Observen los triángulos que trazaron los alumnos de la telesecundaria X número, la 1. Estos son los triángulos que trazaron con las medidas, algunos ángulos, y están clasificados como triángulo M, K, J, L, H. Marquen los triángulos semejantes entre sí. ¿Cuáles son los triángulos que podrían ser semejantes entre sí? Bueno, pues hay que ver la relación de sus medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí 12, 9. 9 está a un tercio más que 9. 8 puede estar a un tercio más que 6, pero 4 y 4.4 ya no. Tienen que relacionar y ver cuáles sí puedan ser semejantes. B. Marcan los triángulos semejantes entre sí. ¿Cuáles podrían ser? Sí, hay una pareja mínimo. Midan el ángulo que forman con los lados que miden 4 y 6. 4 y 6 centímetros. Aquí está un lado que mide 4 y 6. Aquí hay otro que mide 4 y 6. 4 y 6. Ya. Tienen que medir esos ángulos. Aquí está. Aquí otro de 4 y 6. En todos los casos se refiere al... Bueno, vámonos al triángulo K. Aquí se los marqué. Entonces a nos vamos a referir. ¿Cuánto mide este ángulo? Lo anoten aquí. Inciso C. Ahora midan el ángulo que forman los lados correspondientes que mide 8 y 12. Se refiere a este ángulo. Y también anótenlo. Se refiere al triángulo J. Inciso D. ¿Qué tienen en común los ángulos de los triángulos que son semejantes? Estos triángulos son semejantes. 4 para
8 es el doble, 6 para 12 es el doble y 9 para 18 es el doble. Entonces estos son triángulos semejantes. Sus lados tienen relación y esa es la parte que hay que analizar. Y bueno, ¿qué tienen en común? Tienen que medir este con este otro ángulo para tomar una decisión y responder aquí. En la telesecundaria de Alina jugaron a mandar mensajes. Aquí viene una actividad, pongan atención. Cada uno tenía que poner 3 datos y la razón de semejanza del triángulo que dibujó para que otro compañero lo trazara. Bueno, uno da 3 datos y su razón de semejanza, y el compañerito, pues sin ver nada, toma sus datos y traza, ¿no? Alina trazó el siguiente triángulo y mandó este mensaje. Ella recibió el mensaje y trazó esto. Tengo un triángulo con un ángulo que mide 31 grados. Aquí está. Un lado que mide 10 centímetros. Aquí está. Y otro lado que mide 4 centímetros. Traza un triángulo semejante a este a razón de 1 a 4. ¿Sí? Raúl trazó, Raúl con esos datos, trazó el triángulo de abajo. Aquí está. Raúl afirma que cumplió con las condiciones de Alina. Lo que mandó en el mensaje es esto. Los dados son proporcionales y la razón de semejanza es un medio. Es lo que afirma Raúl. Además, su triángulo tiene un ángulo cuya medida es 31 grados. Y sí, aquí está un ángulo de 31 grados. Según él está un medio, ¿no? Pero bueno, eso. Expliquen las razones por las que son semejantes o no los triángulos de Alina y Raúl. Híjole. A ver, aquí para ver esta situación. Sí se ve. Aquí tenemos el segmento mayor, no tiene medida acá, 10 centímetros. 4 lo podemos relacionar con el lado menor, está a mitad, sí es un medio. Pero la mitad de 7 no son 5. Sí hay un ángulo de 31 grados. El ángulo obtuso 131 y 137. Y este agudo que está aquí son 12 y 18. Por lo tanto, ya pueden tomar un criterio. B. Los ángulos correspondientes de los dos triángulos tienen las mismas medidas. Es decir, que si este agudo con ese agudo mide lo mismo, el obtuso con el obtuso y sucesivamente. Pues la respuesta es obvia. Le escriben. C. El lado que aún no mide Raúl es este. Está a razón de un medio respecto al tercer lado del triángulo de Alina. Ya vimos que si aquí mide 10, acá debería de medir 5 y no lo está. Cuando vean funciones trigonométricas podemos obtener este lado ya con los ángulos dados y un segmento o dos. Sin agregar más medidas, ¿qué información podría dar Alina para que Raúl pueda construir un triángulo semejante al de ella? A razón de un medio a lo mejor. Nos vamos con ese término de lo que dijo Raúl. Entonces aquí pueden completar esta parte, por favor. ¿Qué información podría dar? Y punto 4. Junto con el resto ya acabamos de sus compañeros y con ayuda de su maestra. Analicen el mensaje de Alina y la respuesta de Raúl. Comenten las condiciones que se deben dar para que dos triángulos sean semejantes, dando dos lados y un ángulo. Y bueno, ya avanzamos. Entonces la respuesta a todo este tema está aquí en la postura que dio Alina, en que teniendo dos lados y que estos dos lados formen, este vértice teniendo estos dos lados y este ángulo, pues con ese criterio se pueden determinar si dos triángulos son semejantes. Y este es el tema de esta ocasión. Tarea, adelántense a la sesión 5. Traten de responderla. Hagan su mejor esfuerzo. Nos vemos.